Muy bien, el tema que vamos a desarrollar tiene dos partes, como en toda clase que impartimos. La primera parte será una parte teórica práctica, siempre llevando la teoría del delito al aspecto procesal, porque como siempre les menciono, si no aterrizamos la teoría del delito en el aspecto procesal, esto quedaría simplemente en el limbo, en la dogmática. Muy bien, entonces el tema que nos convoca, teoría del delito, culpabilidad, pero para poder desarrollar esto, primero tenemos que recordar sobre todo las categorías que ya se desarrollaron en estas sesiones de este diplomado. Para poder llegar a este nivel de la culpabilidad, como habíamos visto en semanas pasadas, y también el doctor Celis me informa que desarrolló el tema de antijuricidad, es necesario conocer las categorías del delito, ¿correcto? Entonces, en el tema de culpabilidad, el día de hoy vamos a desarrollar sobre todo la imputabilidad y la inimputabilidad. Esto quiere decir en qué situaciones se considera, por ejemplo, que una persona es culpable y en qué situaciones se exime de responsabilidad a una determinada persona luego del evento criminal. En este sentido, el tema que nos convoca primeramente nos lleva a recordar las categorías del delito. Esto quiere decir lo siguiente. En clases anteriores siempre mencionaba de que para recordar el tema de teoría del delito existen varias formas. Pero a mí me gusta más recordar como si fuera una escalera, como si fuera una pirámide, una escalera sobre todo que usted tiene que subir para poder llegar al cuarto o quinto piso. Recordemos que primero habíamos desarrollado el tema de acción, que los delitos también se cometen omitiendo, es decir, dejando de realizar, no solamente realizando una acción. También había un tema muy importante referido sobre todo a la tipicidad, esto es el encuadramiento del hecho al tipo penal. Habíamos mencionado que no toda conducta va a encuadrar en el tipo penal, por eso la tipicidad tiene que ver también con el tema de legalidad, con este principio trascendental, donde si el supuesto de hecho no encaja en el tipo penal, esta conducta será atípica, por tanto no podrá sancionarse en nuestro ordenamiento jurídico penal peruano. Entonces, el tema de la tipicidad, si nosotros recordamos, habíamos desarrollado, seguramente también han desarrollado con algún otro docente, tenía sus elementos específicos, ¿no? En este tema se analizaba sobre todo el dolo y la culpa. Muy bien. También un tema muy importante que el día de hoy se ha desarrollado está referido sobre todo al tema de la antijuricidad, ¿correcto? En temas de antijuricidad sobre todo se va a desarrollar o se ha desarrollado esta contradicción que tiene este comportamiento con lo previsto en el ordenamiento jurídico. Muy bien, más allá del tema de antijuricidad, ahora viene el tema netamente de culpabilidad que nos convoca el día de hoy. Entonces, realizada una conducta, una acción típica antijurídica, tiene este nivel que analizarse sobre la culpabilidad. Muy bien, entonces, teoría del delito es trascendental, sobre todo para los que nos abocamos al tema del derecho penal. Conocer esta es trascendental en cada una de las etapas del proceso penal. Para que exista una imposición penal, entonces, para la imposición de una pena que viene a ser una consecuencia jurídico-penal, luego de haberse analizado estas categorías del delito, es necesario, sobre todo, establecer la cuarta categoría que yo lo denomino, que viene a ser el tema de la culpabilidad. Esta no es automática. Como habrán observado al inicio, tenemos que pasar por estas categorías que estamos indicando: acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Yo no me puedo pasar del primero, si quisiéramos poner acción, a culpabilidad. Necesariamente tengo que realizar el análisis para llegar a establecer la sanción de una determinada conducta que el legislador lo establece como prohibido o como delito. Muy bien. Entonces, en la culpabilidad, que es para mí cuarta categoría, para otros viene a ser la tercera, se va a analizar sobre todo el tema de la imputabilidad y la inimputabilidad. Entonces, aquí viene el primer punto a desarrollar en esta clase. ¿Cuándo una persona es reprochable? ¿Cuándo una persona va a ser sancionable por una determinada conducta en nuestro ordenamiento jurídico penal peruano? Tal vez algún voluntario que pueda darnos alguna apreciación personal. A ver,
¿Cuándo una persona es reprochable en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico peruano? A ver, vamos con Cristian. Buenas noches, Cristian. Reader, ¿puedes darle el micrófono, por favor? Sí, doctor. Doctor, ¿no tiene activo su cámara? La cámara, claro. Tienen que tener la cámara activa para poder darles el micrófono. Muy bien. ¿Algún voluntario que tenga cámara prendida? Ahora sí, el doctor Cristian. Ahora sí lo podemos ver al doctor Cristian. ¿Cómo está, doctor Cristian? Bienvenido a Audiápolis. Gracias por activar su cámara. Buenas noches, profesor. En función a la pregunta, una persona es reprochable cuando tiene la mayoría de edad y tiene el conocimiento de la antijuricidad de su comportamiento. Muy bien, sí, efectivamente. ¿Alguien más? ¿Es solamente cuando una persona tenga conocimiento de la antijuricidad o hay algún otro elemento también trascendental para que sea sancionable una determinada persona? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Esto llevemos a un caso ya práctico. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una persona en el sonambulismo está descansando y de pronto pues se despierta y esta persona agarra un cuchillo y ocasiona lesiones a un familiar de esa vivienda? ¿Podría ser sancionable penalmente esa acción? A ver, vamos, el doctor Ismael, buenas noches. Doctor Ismael, le doy pase al audio. Muchas gracias por activar su cámara. Doctor, buenas noches. Sí, doctor. Una persona responsable de un hecho punible debe configurar pues, ciertos requisitos que debe tener la persona, ¿no? Como dijo el colega, tener mayoría de edad. Además, conocer de que el hecho que está realizando es un hecho antijurídico, penalmente punible. Y en el caso que usted está preguntando, pues si una persona ha realizado un hecho sin conocer lo que está realizando, entraría pues en un elemento de causas de justificación, ¿no? Es decir, en cuanto a la acción es no sería pues punible por cuanto entraría pues, en una fuerza física irresistible, sonambulencia, que no son punibles, ¿no? Por el derecho penal. Ya, muchas gracias. Vamos con el siguiente, el doctor Edinson. Buenas noches. ¿Cuándo una persona en nuestro país es reprochable, es sancionable penalmente? Doctor, buenas noches. Sí, doctor. Para establecer si se debe sancionar o si es reprochable una conducta, debemos revisar lo que está establecido, ¿no? En el artículo 20 de nuestro Código Penal, donde habla, ¿no?, de las causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal. Entonces, cada uno de esto que está establecido, si no cumple con los presupuestos, pues no sería reprochable penalmente, ¿no? Bien. Entonces, no basta la mayoría de edad, ¿correcto? Sino que esta persona tenga conocimiento, voluntad de haber ejecutado esa conducta reprochable y además no esté incurso dentro del supuesto del artículo 20 del Código Penal, ¿no? Sobre todo si estamos nosotros revisando el artículo 20, porque eso lo vamos a ver en causas de inimputabilidad. Concretamente el tema de sonambulismo, si no me equivoco, también es causa de inimputabilidad, en este caso en concreto. Muy bien, a ver, ¿alguien más? Doctor Alfredo. Sí, buenas noches, doctor. Un placer escucharlo y escuchar su clase. Sí, efectivamente, como dicen los colegas, en el artículo 20 está tipificado exactamente, justamente lo tengo acá, el tema de la inimputabilidad. En este caso, una persona cuando tiene conciencia, tiene voluntad y manifiesta esa conciencia a través de una acción, obviamente se le puede imputar un delito, ¿no?
del momento que toma acción y manifiesta esa voluntad de hacer el dolo, se le puede imputar un delito, sin ningún problema. Muy bien. Entonces, estamos diciendo que no basta que se realice una determinada acción. Tiene que haber estos requisitos presupuestos de las categorías del delito que estamos mencionando. Muy bien. Entonces, el derecho penal, en este caso en concreto, emplea esta expresión de culpabilidad como el conjunto de condiciones que permiten para declarar a una persona como responsable de un delito, ¿correcto? Entonces, la culpabilidad, según Muñoz Conde, es una categoría cuya función consiste en acoger aquellos elementos referidos al autor del delito, ¿no? En este caso en concreto, entonces, una vez que se analiza la acción, tipicidad, antijuricidad, tendrá que analizarse el tema de la culpabilidad. La siguiente pregunta entonces sería, ¿qué sujeto procesal es el encargado de analizar la culpabilidad de una determinada persona, de una determinada conducta delictuosa? ¿Quién es el encargado en el aspecto procesal de realizar este análisis para poder establecer que es responsable o no una determinada persona? A ver, ¿algún voluntario? Sí, doctor Alfredo, buenas noches. El que determina quién es responsable, obviamente, que es el juez, ¿no? Muy bien. Es el juez el que establece la responsabilidad penal de una determinada persona. Fiscalía propone, ¿correcto? Fiscalía tiene la obligación de proponer y probar, pero el que va a establecer la culpabilidad o no de una determinada persona en el proceso penal es el juez. ¿Qué tipo de juez? ¿Alguien me puede decir? ¿Cualquier juez? A ver, ¿o existe un juez específico? ¿Qué tipo de juez establece la responsabilidad de una determinada persona? Doctor Antonio, buenas noches. Juez penal. Juez penal, ¿correcto? Y aquí hay que precisar algo, que un juez penal, estamos hablando sobre todo en el aspecto procesal, tiene la misma categoría, por ejemplo, un juez de investigación preparatoria que un juez de juzgamiento o un juez de colegiado, ¿correcto? No es que porque es juez de juzgamiento es un juez superior, no por lo que es juez colegiado tiene un rango superior a un juez de investigación preparatoria. El tema del juez de investigación preparatoria, habría que precisar también que no solamente es un juez de garantías, también es un juez que puede establecer sentencias, ¿correcto? En este caso en concreto, por ejemplo, en las famosas terminaciones anticipadas puede establecer sentencias los jueces de investigación preparatoria. Y en un proceso penal común, normalmente puede establecer la culpabilidad de una determinada persona el juez unipersonal o colegiado. Esto luego del debate probatorio. O, en su defecto, cuando exista, por ejemplo, una conclusión anticipada sobre un determinado delito que se está juzgando. Entonces, culpabilidad es un juicio de reproche que se hace al autor que ha realizado una conducta antijurídica que pudo haber actuado de manera distinta. Entonces, aquí hay algo que tenemos que identificar. Lo que se exige de cierto modo para la culpabilidad es que esta persona, con pleno conocimiento, ha realizado una determinada acción y que esta conducta que contraviene al ordenamiento jurídico, esta persona tenga esta capacidad, tenga esta posibilidad de poder haber actuado de manera distinta. Sin embargo, no lo ha realizado y en este nivel de culpabilidad se va a analizar esa acción. Entonces, el maestro Roxin, sobre este punto que nos convoca de la culpabilidad, menciona lo siguiente. La culpabilidad debe entenderse como actuación injusta pese a la existencia de asequibilidad normativa. Con ello se quiere decir que hay que afirmar la culpabilidad de un sujeto cuando el mismo estaba disponible en el momento del hecho para la llamada de la norma según su estado mental y anímico cuando aún le eran psíquicamente accesibles posibilidades de decisión por una conducta orientada conforme a la norma. Cuando la posibilidad ya sea libre, ya sea determinada, psíquica del control, existe en el adulto sano, en la mayoría de las situaciones, existía en este caso esa posibilidad de representarse, de realizar una determinada acción. Entonces, el fundamento material de la culpabilidad hay que buscarlo en la función motivadora de la norma penal.
Es decir, vamos a encontrar en el tema de la culpabilidad varias teorías. Una de ellas, por ejemplo, esta teoría que va a hablar desde la psicología. Pero en nuestro medio, y esta corriente dominante va a ser esta de la función motivadora de la norma penal, es decir, que la persona se representa, que esta persona tuvo esta posibilidad sobre todo de tomar una determinada decisión, sin embargo, esta no lo realizó. Entonces, en este tema concreto de la culpabilidad, normalmente en la clásica definición de la culpabilidad, vamos a encontrar esta situación específica. En el tema de la culpabilidad, al igual que en otras categorías del delito, vamos a encontrar tanto elementos positivos como elementos negativos. En el tema de la culpabilidad, sobre todo, hay que tener como elemento positivo, es decir, cuándo vamos a sancionar a una determinada persona, y en los elementos negativos vamos a ver cuándo hay inculpabilidad, cuándo a una determinada persona no lo vamos a sancionar penalmente, ¿correcto? Entonces, estos elementos vamos a nosotros clasificarlo el día de hoy como fases de la culpabilidad. Entonces, el tema del concepto de culpabilidad no ha sido fácil en la doctrina, ha tenido una evolución. No me voy a dedicar mucho en desarrollar el tema teórico de las teorías que han evolucionado sobre el tema de la culpabilidad, porque en este tema de las teorías hubo mucho conflicto, sobre todo teórico, desde la dogmática, sobre todo para considerar dónde debe realizarse el análisis, sobre todo del dolo, ya sea en la tipicidad o en el tema de la culpabilidad. En ese sentido, esta concepción psicológica de la culpabilidad, por ejemplo, dice que el dolo y la culpa debían analizarse en el tema de la culpabilidad. Pero como ya ustedes saben, hoy en día el dolo y la culpa se analizan en la... A ver, ¿alguien me puede decir en qué categoría del delito analizamos el dolo y la culpa? A ver, ¿alguien? Doctor Edinson. Sí, doctor, la tipicidad subjetiva. Claro, la tipicidad subjetiva. Pero según esta concepción psicológica, que es una teoría que existía, el dolo y la culpa se analizaban en la culpabilidad. Hoy en día ya esta corriente ya no se sigue, ¿correcto? Entonces, esta teoría psicológica corresponde al naturalismo causalista y esta mencionaba que el dolo y la culpa se debe analizar en la culpabilidad. Entonces, el concepto de culpabilidad hoy en día es un concepto normativo, como hemos dicho. Esta se funda en que el sujeto podía hacer algo distinto a lo que hizo y le era exigible en esas circunstancias que lo hiciera. Esto está sobre todo referido al tema de la antijudicial, ¿no? Muy bien. También va ahí concepción funcionalista de la culpabilidad. En este caso de Roxin, la culpabilidad puede ser definida desde una perspectiva material como una actuación injusta pese a la existencia de asequibilidad normativa. No me voy a detener en estos temas, van a tener ustedes estos materiales de la teoría, si quieren pueden ampliarlo. Lo que queremos más es ponerlo en aspectos prácticos del tema de la culpabilidad para que pueda entenderse. Según Jacobs, se entiende a la culpabilidad como una infidelidad al derecho, es un menoscabo a la confianza que se tiene en la norma para lo que debe desarrollarse un determinado tipo de culpabilidad. Y el profesor Zaffaroni indica la culpabilidad es el juicio necesario para vincular en forma personalizada el injusto a su autor y en su caso operar como principal indicador del máximo de la magnitud del poder punitivo que puede ejercerse sobre este. Muy bien, entonces aquí en concreto va a haber varias teorías que han analizado sobre todo el tema del concepto de la culpabilidad y sobre todo dónde debe analizarse el tema del dolo. El día de hoy, sobre todo, vamos a centrarnos netamente a la culpabilidad normativa. Y si nosotros hacemos una definición de esta, la culpabilidad es la situación en que se encuentra una persona imputable y responsable que pudiendo haberse conducido de una determinada manera, no lo hizo, ¿no? Como estamos diciendo, esta persona, para poder analizar el tema de culpabilidad, analizamos las categorías anteriores, acción, tipicidad y antijuricidad, y ahora vamos a analizar otros más, conforme ya mencionaron algunos compañeros, por ejemplo, si está o no incurso en los supuestos que establece el artículo 20 del Código Penal. En nuestro medio, sobre todo el doctor Felipe Villavicencio Terreros menciona, haciendo una definición, a este punto específico de la culpabilidad, lo siguiente: es imputar responsabilidad por un injusto a un individuo
en base a la exigibilidad en un ámbito comunicativo, en atención a condiciones reprochables en una determinada práctica social. Entonces, existen también otras definiciones de la culpabilidad en la doctrina, pero lo más esencial son estas que estamos mencionando. Señalado esto, entonces, como les había mencionado, en el tema de culpabilidad se analizan dos fases, faz positiva y faz negativa. Esto en pocas palabras implica lo siguiente, que cuando hablamos de la faz positiva, estamos diciendo cuáles son los requisitos para poder establecer que una determinada persona va a ser reprochable, es decir, va a tener esta responsabilidad por la comisión de un determinado delito. Cuando vamos a hablar de la faz negativa, por otro lado, estamos refiriendo o estamos haciendo mención cuáles son estos requisitos que podrían eximirle a una determinada persona sobre un determinado hecho delitoso que le está imputando, por ejemplo, el Ministerio Público. Entonces, en la culpabilidad encontramos estas dos fases, faz positiva y faz negativa. En la fase positiva vamos a encontrar entre los requisitos indispensables esta capacidad de culpabilidad, es decir, de responder ante una determinada conducta típica antijurídica, ¿correcto?, por una determinada persona. Como otro requisito que vamos a tener, sobre todo en la faz positiva, es la conciencia de antijuricidad y la exigibilidad de otra conducta. Estos tres requisitos son indispensables para poder establecer la culpabilidad de una determinada persona. Por otro lado, cuando vamos a nosotros a hacer el desarrollo de la faz negativa, hay que entender como esta inimputabilidad, es decir, en qué situaciones una determinada persona no podría ser sancionable penalmente, haciendo este análisis netamente en esta categoría del delito que viene a ser la culpabilidad. Dentro de ello vamos a encontrar causas de exclusión de la culpabilidad, lo que había mencionado ya sus compañeros en esta sesión, minoría de edad. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos poner en un aspecto práctico, podría ser lo siguiente. Por ejemplo, si una determinada persona que tiene, por ejemplo, 14 años, mantiene relaciones sexuales con otro menor que tiene, pongamos, 15 años, para el derecho penal, ¿esta conducta se constituiría delito? A ver, Roxana, buenas noches. Doctora Roxana, muy buenas noches. Si pudiera activar su cámara sería excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Doctora Roxana, ¿está activo su audio? Disculpa, doctor, lo que pasa es que está en nombre de mi esposa, por eso Ya, y no lo puedo cambiar. Ya, doctor. Me decía, doctor, disculpe, salió del contexto. El ejemplo que ponía era, ¿es sancionable la conducta, por ejemplo, que un menor de edad tenga relaciones sexuales con otro menor de edad? No, nuestro código de responsabilidad del adolescente indica claramente que a partir de los 14 años ellos tienen medida de protección, son inimputables. Correcto. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ponemos al revés? Si un adulto de 18 años tiene relaciones sexuales con una, pongamos, de 13 años, ¿esa conducta constituiría delito o no? Para hacer el análisis sobre todo en cuál de estas dos fases estaría esta conducta. A ver, doctor Tito, ¿en la faz positiva o en la faz negativa? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Menores de 13 años no puede tener relaciones, sería considerado como un delito, doctor. Entonces, ¿en cuál de las fases podríamos analizar esa conducta del sujeto? ¿En la faz negativa? No, faz positiva. Positiva, ¿correcto? Estamos indicando que uno de 18 años mantiene relaciones sexuales con un menor de, pongamos, de 13 años. Estamos diciendo que esta conducta sería analizada en la fase positiva o faz positiva. ¿Correcto? Entonces, en el otro ejemplo, ahora sí poniendo como
ejemplo de la faz negativa va a eximir de responsabilidad a nivel de esta culpabilidad que estamos mencionando. Enfermedad mental, ¿correcto? El miedo insuperable, y también es otro supuesto donde va a eximir de responsabilidad a una determinada persona. También en la faz negativa vamos a tener sobre todo causas de exculpación, estado de necesidad exculpante, obediencia jerárquica, entre otros. ¿Esto qué va a hacer? En concreto, en la faz negativa, va a hacer que esta persona no sea sancionable penalmente. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en este punto que estamos viendo, entonces, hay que tener en cuenta, sobre todo en el tema de culpabilidad, estas dos fases. ¿Qué quiere decir? Hay que tener en cuenta la faz positiva y la faz negativa. La faz positiva es para poder establecer responsabilidad, o sea, reprochabilidad, culpabilidad. En cambio, la faz negativa lo va a eximir. Y justamente la faz negativa lo vamos a encontrar en el artículo 20 del Código Penal. ¿Alguien, por favor, tiene Código Penal para que quede claro esta parte y de ese modo podamos también avanzar? ¿Alguien tiene Código Penal? A ver. Al doctor Junior y la otra Grecia. Adelante, doctor Junior. A ver, el doctor Junior. Doctor Junior, para análisis del caso de la faz negativa. Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches. Por favor, ¿nos puede dar lectura, por ejemplo, al artículo 20? Y a ver, yo le voy a decir cuáles, ¿ya? El 2, esta enfermedad, memorre 18, luego está enfermedad mental. A ver, dígame usted, ¿cuáles podríamos nosotros de los 11, si no me equivoco, o está mal este código? A ver, voy a revisar. ¿Cuáles hay usted? 7, 8, 9, 10, 11. Ya, de 11 los incisos. ya, de los 11 incisos, ¿cuáles ustedes consideran que debe analizarse en esta categoría del delito? ¿Todas? ¿O solamente algunas? A ver, ahí sí, este artículo 20, inimputabilidad, está exento de responsabilidad penal. El inciso 1 sería analizado en Anomalía por psíquica. anomalía psíquica, ¿Mm? grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción que afecten gravemente su concepto de la realidad. No posee la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión. Ya. El segundo. Inciso 2, el menor de 18 años también. Ya. También porque estaríamos, a ver, una faz negativa. Menores de edad. Menores de edad. El inciso 1 estamos en enfermedad mental. Ya, muy bien. ¿Y el 3, qué les parece? ¿El 3 dónde se analiza? Antijuridicidad. Antijuridicidad, correcto, porque ahí estamos hablando del tema de legítima defensa, ¿correcto? A ver, vamos al 4. Miedo insuperable. Miedo insuperable, sí, está dentro de la culpabilidad. En causas de exculpación. Sí, el 4 sería el que ante un peligro actual e insuperable de otro modo que amenace la vida, la integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho distinto a conjurar dicho peligro de sí o de otro, siempre que concurran los siguientes requisitos. A. Cuando de la apreciación de los bienes jurídicos en conflicto afectados y de la intensidad del peligro que amenaza el bien protegido resulta predominante sobre el interés dañado, y B, cuando se emplea un medio adecuado para vencer el peligro. Muy bien. Ahora, analizando estas dos fases, porque en esto se resume el tema de culpabilidad, ¿correcto? El 5. ¿En qué categoría del delito analizamos el 5? El que ante un... No, antijuridicidad también. A ver. Antijuridicidad. Antijuridicidad. ¿Correcto? Entonces, creo que va a haber, Reader, ¿va a haber examen en este diplomado?
Sí, doctor, tenemos 2 exámenes. Ya, entonces aquí ya viene pregunta cajón, ¿no? Vamos adelantando las preguntas. Muy bien. En el 6, Damos paso a la otra Casey. Doctora Casey, usted que... fuerza física irresistible. Doctora Casey. Fuerza física irresistible, donde analizamos. Doctora Casey. Damos paso al doctor Dioner. Doctor Dioner, adelante. A ver, vamos. Pregunta del examen, ya estoy mencionando. Señale los incisos en los del artículo 20, en el cual debe analizarse a nivel de culpabilidad, pongamos así, ¿no? Vamos a mejorar la pregunta, pero ya va a ser una pregunta de cajón. Vamos, a ver, el 6. El que obra por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero de la naturaleza, también sería de... Fuerza física irresistible. Fuerza física irresistible. Ya. El que obra comprendido por miedo insuperable. A ver. El inciso 7. Miedo insuperable. Está dentro de... Acá está la faz negativa. Faz negativa. Ajá. Entonces, 7 también es culpabilidad, a nivel de culpabilidad. 8. El que obra por una disposición de ley en cumplimiento del deber ejercicio del legítimo derecho a oficio, no, este sería antijuricidad. No, causa de exculpación. Obediencia jerárquica, están viendo aquí en el gráfico. Faz negativa, ahí abajo donde dice causa de exculpación. Causa de exculpación, obediencia jerárquica, sí. Ya, entonces el 8 es culpabilidad. Culpabilidad. El que obra por orden obligatoria, el 9, de una autoridad competente expedida en ejercicio de funciones, estamos en el mismo supuesto, ¿pues? Obediencia jerárquica. No, el que obra por disposición de la ley, aquí, ¿a qué nivel es? El 8. A ver qué dicen los que están en la caja de comentarios. A ver, la 8. ¿Qué dice? El que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. A nivel de... No, ¿ese está dónde? El 8. El que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho. Eso no podría ser antijuricidad. Es antijuricidad eso. El 8 es antijuricidad. El 9 ya hemos dicho a nivel de culpabilidad. Y el 10, a ver, vamos. ¿Con quién vamos? Buenas noches. A ver, Cristian, cámara, por favor. Estimado doctor Cristian, ahora le doy paso al audio. No, profesor, ya dijeron la respuesta. ¿El 10? ¿El 10? No tengo el código, si podría leer, por favor. A ver, el 10. El que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposición. Ese es causal de atipicidad, ¿no? Claro. No tiene nada que ver con la culpabilidad. No, esa es tipicidad, claro. Es, por ejemplo, a modo de ejemplo, pongamos un varón de 20 años con una dama de 16 años quieren tener relaciones sexuales y ella presta consentimiento para ese acto. La pregunta es, ¿esa conducta es sancionable penalmente? No, ¿cierto? Porque hay consentimiento. El 11, a ver, ¿con quién vamos? El 11. El personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que en cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte. ¿A nivel de culpabilidad o de antijuricidad? Antijuricidad. Esto podrían, por ejemplo, hoy en día que estamos en este tema de las convulsiones sociales, es decir, de las manifestaciones, si no mal recuerdo, existe una norma que sacó hace 2 años, creo que el gobierno, que da esa posibilidad de utilizar, por ejemplo, cierto tipo de armas, ¿cierto? No letales, ¿correcto? Podrían usar esta, por ejemplo, como un tema de que esta conducta que realicen este tipo de personas no sea sancionable penalmente. Entonces, estamos indicando ya para el examen, queda claro, por favor revisen el video,
que una pregunta para este diplomado va a ser justamente este artículo, el artículo 20, y vamos a mencionar cuál de los incisos corresponde analizar a nivel de culpabilidad. Muy bien, entonces queda claro que esta tiene dos fases, el tema de la culpabilidad, fase positiva y la fase negativa. Fase positiva, en otras palabras, algo más concreto es cuáles son estos requisitos para establecer la culpabilidad de una determinada persona. Capacidad de culpabilidad o de imputabilidad, conciencia de esta antijuricidad y la exigibilidad de otra conducta. Esos son los tres requisitos. Por otro lado, si decimos que la fase negativa es la que va a eximirlo a nivel de culpabilidad, encontramos dos en concreto: causas de exclusión de la culpabilidad y causas de exculpación. Muy bien, entonces con esta precisión continuamos. Entonces los fundamentos de la culpabilidad va a ser la siguiente, ¿no? El reproche, ¿no? En este caso se dirige a un individuo considerado el autor de una determinada conducta. Muy bien, las exigencias normativas, en este caso en concreto, son las siguientes. Al hombre adulto, normalmente hombre adulto va a ser aquella persona que tiene más de 18 años, ¿correcto? En nuestro país, responsabilidad penal va a responder a aquella persona que tenga más de 18 años, es decir, 18 años un día cumplido. Entonces, el hombre adulto es generalmente capaz porque es libre de decidir, excluyéndose el reproche de culpabilidad por circunstancias extraordinarias. Toda persona se supone que espera que tenga la fuerza suficiente para vencer los impulsos delictivos, es decir, de autodeterminarse, ¿no? Muy bien, entonces, aquí en el tema de culpabilidad, tenemos que ver nosotros sobre todo este análisis a nivel de la fase positiva o fase negativa para poder establecer la reprochabilidad. Muy bien, entonces, ¿cuáles son, de cierto modo, estos tres requisitos que estamos mencionando el día de hoy? Estos tres requisitos que estamos mencionando vamos a encontrar sobre todo del siguiente modo. Primero, la capacidad de conducta, que es más que imputabilidad y que obedece a un criterio de exigibilidad sistemática, la conciencia de la antijuricidad como exigibilidad de la conciencia del injusto y la exigibilidad de la conducta, ¿no? El sujeto está en esta capacidad de responder por una determinada conducta que se considera como delito. En este caso en concreto, entonces, para llegar a este nivel que estamos mencionando, sobre todo de culpabilidad, es necesario haber pasado o haber realizado el análisis de las categorías anteriores, ¿no? Acción, tipicidad, antijuricidad, ¿correcto? Entonces, sobre todo, para poder hacer mención al tema de culpabilidad, tenemos que tener claro lo que establece el artículo 20 del Código Penal peruano. ¿Muy bien? A ver, entonces, esta fase, esta categoría del delito que estamos haciendo mención, sobre todo de culpabilidad, se va a realizar sobre todo en un determinado momento. ¿Alguien me puede decir entonces, en el proceso penal, en qué momento se analiza la culpabilidad? A ver, vamos. ¿En qué momento se analiza la culpabilidad? A ver, ¿alguien me puede decir en qué momento se analiza la culpabilidad? Cuando tenemos un determinado caso, pongamos en el nuevo modelo procesal penal, ¿en qué momento vamos a analizar la culpabilidad? En el juicio, ¿correcto? Normalmente. Pero en el juicio, ¿durante el debate probatorio o cuando haya finalizado el debate probatorio? ¿Qué dicen ustedes? A ver, cámaras, a ver, vamos a ver participaciones. ¿En qué momento? ¿En qué momento el proceso penal va a realizarse este análisis de esta categoría de culpabilidad? A ver, doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. Creo que sería en la fase final del debate. Ya, fase final del debate. Muy bien, ¿alguien más? Doctor Alfredo, buenas noches. En la parte del análisis, en la parte final, en la parte de los considerando, en la parte explicativa de la sentencia, doctor. Ya, en la parte de la sentencia. Ya, muy bien. ¿Alguien más? A ver, doctor Víctor. ¿En qué momento del proceso penal vamos a realizar o se realiza este análisis de la culpabilidad? Se realiza a través de
básicamente de la sentencia, porque en la sentencia se tiene que estar motivadamente cuáles fueron los motivos del por qué el justiciable ha cometido el delito, bajo qué circunstancias y bajo qué pormenores. Ya, muy bien. A ver, ¿alguien más? Doctor Ismael, buenas noches. Doctor, Sí, lo escuchamos. considero que se analiza en los alegatos finales, los mismos que se van a establecer en la sentencia con la motivación para establecer pues qué hechos son los que justifican la sentencia, ¿no? Pero considero que son los alegatos finales los que se establece la culpabilidad para que posteriormente sea pues materializado en la sentencia, ¿no? Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Todos están de acuerdo que la culpabilidad se analiza luego del debate probatorio? A ver, ¿o es antes? ¿En qué momento del proceso penal vamos a analizar el tema de la culpabilidad? ¿Alguien? A ver, Alfredo. Sí, adelante, Doctor, Alfredo. buenas noches. Buenas noches. Yo considero que se realiza en la etapa oral, ¿no? Para ver la culpabilidad de una persona. Ya, en la fase oral, pero ¿en qué momento? En el debate probatorio. En el debate probatorio. Ya. En el debate probatorio. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo que el tema de culpabilidad se analiza en el debate probatorio? A ver, ¿alguien más? Juan, buenas noches. Sí, buenas noches. Por mi parte considero que debería ser al final, ya que como es un debate probatorio, al finalizar el juez va a ser el que va a decidir si es reprochable la persona o no de ese acto que ha sido ya considerado antijurídico y, bueno, ha sido antijurídico y típico. Muy bien. Entonces, si esto lo llevamos al aspecto práctico, que viene a ser el proceso penal, el tema de inimputabilidad, que ya hemos mencionado los supuestos, los artículos, los incisos, ¿solamente se realiza a nivel de la etapa de juicio oral o podemos realizarlo en etapa previa, que viene a ser, pongamos, preliminar o preparatoria, etapa intermedia y la etapa de juicio oral? ¿Solo el tema de culpabilidad se analiza a nivel de juicio oral? A ver, buenas noches, ¿con quién? A ver, doctor Juan. Buenas noches, a ver, el siguiente, el doctor Alex. Estimados participantes, tener activo su cámara para darles pase al audio. A ver, Adelante, doctor. ¿Alguien puede dar lectura al 344, numeral 2 del Código Procesal Penal? A ver, para que, por eso mencionábamos, no vamos a estar en el limbo de la dogmática del derecho, sino hay que llevarlo al aspecto procesal, para que de este modo nos sirva en nuestro trabajo, ya sea como estudiantes, como abogados litigantes o como, tal vez cumplimos otro rol como fiscales, ¿no? Entonces, ¿en qué etapas del proceso penal nosotros podemos analizar el tema de la culpabilidad o la inimputabilidad? Hemos dicho culpabilidad en dos fases, ¿correcto? La fase positiva y la fase negativa. Doctor Junior, buenas noches. ¿Qué artículo dijo, doctor? El artículo 344, numeral 2. A ver. Numeral 2, 344. El ¿Un traje numeral símbolo? 2, el sobreseimiento. A ver, ¿qué El dice? sobreseimiento procede cuando el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. El B. El B, el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad. Entonces, a ver, doctor Alfredo. Adelante. Disculpe, el 344 me dice usted, pero no encuentro. 344, inciso 2, literal B.
Código penal, ¿no? No, no lo encuentro. Código procesal penal, doctor. Ah, no es sí. A ver, estamos llevándolo el aspecto procesal, o sea, no Sí, solamente sí. estamos viendo el tema dogmático. Que Ok. Doctor, el sobreseimiento procede. A eso se refiere usted, ¿no? El sobreseimiento procede cuando A, el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. B, el hecho imputado no es típico o concurre en una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad. Ya, hasta ahí, doctor. Cuando dice inculpabilidad, ¿a qué categoría del delito está haciendo mención? A la culpabilidad, ¿correcto? Okay. Si nosotros analizamos ahí el artículo 344, inciso 2, literal B, está haciendo mención cuando dice el hecho imputado no es típico. Primera, estamos analizando la categoría 2, pongamos acciones para mí primero, les he mencionado 2 sería tipicidad. O concurre una causa de justificación. Cuando dice concurre causa de justificación, ¿a qué categoría del delito está haciendo mención? A ver, ¿alguien? A ver, para los que no están con el código, 344, inciso 2, literal B, cuando dice concurre causa de justificación, ¿a qué categoría del delito hace mención la norma? Hola. Sí, adelante. A la antijuricidad. A la antijuricidad, correcto. Y cuando dice inculpabilidad. A culpable, categoría de culpabilidad. A la culpabilidad, a la categoría de la culpabilidad, ¿correcto? Entonces, hay que tener claro esto. Si estamos en la fase positiva, necesariamente esta va a llegar a qué etapa del proceso penal, donde se va a analizar. ¿En qué etapa? Si nosotros estamos en la fase positiva, ¿en qué etapa del proceso penal va a analizarse esta categoría del delito? Si estamos en la fase positiva. Si estamos diciendo a una determinada persona, este es culpable. Normalmente va a ser en una etapa, a ver, fase positiva, normalmente, si esto lo llevamos al aspecto procesal, al aspecto práctico, ¿en qué fase, en qué etapa del proceso penal se va a analizar la fase positiva? En la etapa intermedia. Ya, pero al momento de establecer sanción, ¿dónde va a ser? Esta puede ser en etapa de juicio oral, ¿correcto? Y en esta fase positiva podemos decir entonces que la fase positiva del análisis de la culpabilidad va a realizarse luego del debate probatorio, ¿correcto? Cuando el juez va a realizar, ¿qué? ¿Qué va a realizar luego del debate probatorio el juez? ¿Qué realiza luego del debate probatorio? ¿Qué realiza el juez luego del debate probatorio? El juez realiza valoración, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el juez tendrá que analizar, justamente para la expedición de la sentencia, esto. Claro, si uno es abogado, tendrá que advertirlo, por ejemplo, tendrá que advertirlo si existe alguna fase negativa en ese caso, ¿correcto? Pero si estamos ya en un caso de una fase positiva y se cumple estos requisitos, el juez lo va a realizar para la expedición de la sentencia. Entonces, estamos mencionando que el tema de culpabilidad también se puede analizar en el proceso penal en etapa previa, que viene a ser sobre todo en etapa intermedia, cuando la norma menciona al sobreseimiento, artículo 344, inciso 2, literal B, ¿correcto? Y no necesariamente o no siempre se realiza a nivel de la etapa de juicio oral. Muy bien. Ahora, entonces continuamos. Entonces, cuando hablamos de culpabilidad, el sujeto responde en base a este principio, ¿no? No hay pena sin culpabilidad y el sujeto debe haber actuado culpablemente. Bajo este principio de culpabilidad. Ahora bien, con la culpabilidad lo que se hace es atribuir a un sujeto el hecho realizado. ¿Dónde se analiza el hecho realizado? A ver, ¿dónde se analiza la adecuación del hecho al tipo penal? La adecuación del hecho al tipo penal se va a analizar en la tipicidad, ¿correcto? Y se le hace extensivo esta sanción punible, sobre todo si tuvo esta posibilidad de
poder realizar de otro modo esta acción que se analiza sobre todo en la antijuricidad. Entonces, la posibilidad de actuar conforme a derecho, por ejemplo, autodeterminación, en la circunstancia del caso concreto, el sujeto debe haber podido obrar conforme a derecho y se le reprocha el haber obrado en contra del derecho. Cuando nosotros hacemos mención que una determinada persona con esta conducta realiza una acción reprochable al derecho, ¿qué categoría del delito estamos haciendo mención? Cuando dice, esa conducta contraviene el ordenamiento jurídico. A ver. Cuando nosotros estamos mencionando que esa conducta contraviene el ordenamiento jurídico, ¿a qué categoría del delito estamos haciendo mención? A ver, micrófonos. A ver, vuelvo a mencionar, cuando una conducta se dice o se menciona que es contrario al ordenamiento jurídico, ¿en qué categoría del delito estamos haciendo mención? Doctor Alfredo, para que todos los demás escuchen, por favor, y nunca se olviden. ¿Cuál sería? Me parece que antijudicial, doctor. Ya, muy bien. A ver, doctor Freddy, doctor Víctor. No le escuchamos, doctor, está su micrófono apagado. Es antijuricidad, doctor. Muy bien, entonces no olvidar, cuando estamos diciendo que una determinada conducta contraviene el ordenamiento jurídico, estamos haciendo mención a la antijuricidad. Ya el doctor Celis les ha explicado el tema de la antijuricidad, ¿correcto? Pero, para recordar en este caso, es que este tema de categoría del delito es concatenado, como les he dicho al inicio. Yo no me puedo saltar del 1 al 4, yo no puedo subir del primer piso cuando vivo en el cuarto piso con un salto, obviando el segundo y el tercer piso. Necesariamente debo pasar la escalera del primer piso, subir al segundo, luego al tercero para llegar al cuarto piso donde yo vivo, por ejemplo. Más o menos de ese modo es este tema de las categorías del delito. Muy bien, entonces, la culpabilidad tiene esta categoría. Una persona entonces es culpable si realiza un comportamiento típico antijurídico, ¿correcto? De modo que se prueba que en las circunstancias concretas de su hecho podía y debía conducirse de distinta manera. La culpabilidad exige inexcusablemente una valoración del comportamiento humano y allí puede hacerse un juicio de reproche que dé lugar a una culpabilidad. Muy bien. Ahora bien, entonces la culpabilidad, estamos diciendo cuarta categoría del delito para nosotros, algunos lo consideran como terceros, porque algunos lo consideran que la acción no sería una categoría del delito. Pero para mí sí es una categoría del delito porque de ahí nace todo. La conducta se debe reproducir jurídicamente al sujeto por no haber hecho lo que debía hacer cuando sabía que estaba haciendo algo distinto de lo obligado. La característica de la culpabilidad es muy discutida hoy en día, ¿no? Como les he dicho, sobre todo se discutía hace tiempo dónde vamos a analizar el tema del dolo, ¿correcto? Pero ya eso ha quedado hoy en día un poco zanjado cuando se menciona que el dolo debe analizarse en la tipicidad. Muy bien. Entonces, aquí vamos a tener en el tema de la culpabilidad estos dos puntos específicos. Imputabilidad quiere decir la faz positiva, recuerden los requisitos de la faz positiva e imputabilidad, es decir, cuáles son los requisitos para poder sancionar a una determinada persona, y la inimputabilidad, que quiere decir la faz negativa, cuáles son los supuestos en los cuales a una determinada persona no se le puede sancionar penalmente, haciendo análisis ya en esta categoría del delito. La imputabilidad, entonces, es la capacidad psíquica de una persona de comprender la antijuricidad de su conducta y de no adecuar la misma a esa comprensión, ¿correcto? En este caso, en concreto, la imputabilidad es establecer que esta persona está en las condiciones de reprochabilidad, es decir, sabe, conoce que esa conducta que ha realizado es contraria al ordenamiento jurídico y que, pese a tener pleno conocimiento de que era contraria al ordenamiento jurídico, ha continuado con realizar esta acción concreta. Entonces, aquí, sobre todo en la imputabilidad, tiene que haber esta capacidad de motivación del autor por la norma penal, ¿no? Debe conocer y saber.
Pero si estamos en un supuesto donde esta persona tiene una faz negativa, como hemos mencionado, la faz negativa viene a ser estos requisitos con los cuales se puede excluir la responsabilidad de una persona en el análisis de la culpabilidad, vamos a encontrar sobre todo estos supuestos que ya hemos mencionado en el artículo 20 del Código Penal, ¿no? En este caso en concreto, que ya hemos mencionado y también seguramente han puesto algunos apuntes para no olvidarse. Dentro de esta faz negativa o de la inimputabilidad, como habíamos mencionado, va a haber varios. Pero, para recordar nada más, los requisitos de la faz positiva son estas: que el sujeto tenga esta capacidad de culpabilidad, la conciencia de la antijuricidad y la exigibilidad de una conducta adecuada al hecho. Estos tres son los requisitos para que una conducta, en este caso, tenga esta reprochabilidad a nivel de la culpabilidad. El sujeto tenga la capacidad de culpabilidad. Hemos dicho, no cualquier persona va a responder penalmente. Un ejemplo, un menor de edad no va a ser penalmente responsable, ¿correcto? Segundo, si nosotros quisiéramos poner, por ejemplo, ¿qué pasaría? Díganme ustedes, si una persona está conduciendo un vehículo con, pongamos, con 2.5 de gramos de alcohol en la sangre. ¿Esta persona podría responder penalmente? Claro. A ver, ¿qué dicen con quién estamos? A ver. Si una persona está conduciendo con 2.5 gramos de alcohol en la sangre un vehículo automotor, pongamos una moto, poniendo de que esta persona tiene buena estabilidad para conducir una moto, ¿podría responder penalmente? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Doctor Alfredo, ¿para usted sería una conducta típica, antijurídica y culpable esa acción? Permítame, sí, por supuesto que sí, doctor. Porque hay que establecer que es una persona que no tiene ningún tipo de... está consciente, es una persona que no tiene ningún problema psíquico, y está consciente de lo que es una persona común y silvestre y se ha ido a emborrachar y encima maneja, obviamente que... Ya, ¿y dónde analizaríamos el tema de la percepción? ¿A 2.5 una persona podrá darse cuenta del mundo real? Es relativo. Es relativo, ¿cierto? Obviamente, claro, porque hay personas... ¿Habría alteración de la conciencia o no en ese caso? A ver qué dicen ustedes, los demás. ¿Habría capacidad de comprender el mundo real para decir que su conducta era prohibida? A ver, el que dice estudio, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Sí, adelante. Hemos puesto 2.5, ¿ya? De gramos de alcohol en la sangre, ya. El conductor. Ya, doctor, con 2.5 de alcohol en la sangre me parece que hay grave alteración de la conciencia, y ese es uno de los elementos que impiden que se configuraría la acción. Entonces no sería punible, no habría acción. Ya, si fuera así, ¿dónde nosotros analizaríamos esa conducta? ¿Dónde encajaríamos? ¿En qué categoría del delito? En la acción, doctor. En la acción. A ver qué dicen los demás. Doctora, a ver, Miguel, buenas noches. En el ejemplo que ya hemos puesto, una persona con 2.5 de gramos de alcohol en la sangre conduce una moto. ¿Esa habría grave alteración de la percepción o sería culpable esta persona? Sí hay grave alteración, pero lo que sucede, doctor, es que esta conducta está tipificada de esa forma: aquel que tiene más de 0.5 gramos de alcohol en la sangre y es una persona que está incurriendo en este delito de peligro común en este caso. Esta persona habría sobrepasado los límites permitidos socialmente permitidos. Es una autopuesta en peligro. O sea, él ha sido negligente, sabe que al tomar esa cantidad de alcohol va a perder el control, ¿no? de su vehículo y puede causar un accidente. Es un peligro común. Ya, ¿y dónde analizaría usted eso? Si usted fuera abogado de ese señor, ¿invocaría algún supuesto de inimputabilidad, algo? A ver, revisemos el artículo 20 nuevamente. A ver, ¿alguien me puede ayudar con el artículo 20? Si podríamos encajarlo dentro del artículo 20. A ver.
La grave alteración de la conciencia, a ver. Le leo el 20, doctor. El Artículo 20, el inciso 1. Ahí está, el Ya. inciso 1. A Está ver. exento de responsabilidad penal 1. El que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción que afecten gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según su comprensión. Ya, hasta ahí nomás. Aquí no sería grave alteración de la conciencia, sería grave alteración de la percepción desde mi punto de vista. O sea, no es, a ver, o todos estamos, o ¿qué piensan los demás? O estoy equivocado. No sería conciencia, sería percepción. El artículo 20, inciso 1, pero referido a percepción. ¿Qué dicen los demás? ¿Habría alteración de la percepción o no con 2.5 gramos de alcohol en la sangre en el ejemplo que estamos mencionando? Conciencia es voluntad, ¿cierto? Aquí es percepción. A ver, doctor Ronnie. Aló, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, ahí habría, para que exista grave alteración de la conciencia, sería, por ejemplo, un ataque de epiléptico, o quizás un ataque de crisis, un coma. Esa sería una grave alteración de la conciencia, pero ahí, como hay una autopuesta en peligro por parte del mismo, sería una grave alteración de la percepción. Ahora, basándome también en algunos ejemplos que he visto a raíz de Zaffaroni. ¿No le escucho bien? Basándome en algunos ejemplos que he visto a raíz de Zaffaroni y de jurisprudencia comparada, parecida a la de nosotros, en derecho anglosajón, también hablan acerca de la grave alteración de la conciencia, pero lo tienen de otro punto de vista. Pero ahí habría, doctor, una duda, porque si bien es cierto grave alteración de la percepción y la grave alteración de la conciencia es cuando sucede un hecho, ahí va mi pregunta también, sucede un hecho respecto a mi persona, pero es en contra de mi voluntad. Pero, ¿qué sucedería si la persona que está conduciendo el vehículo y está manejando el vehículo y no le afecta la cantidad de gramos en el alcohol, pero al momento que está conduciendo sucede de que tiene un ataque epiléptico producto de haber consumido el alcohol, y eso genera que le una crisis epiléptica, de una ausencia, y comete un accidente, pero producto también del alcohol dentro de él mismo? ¿Cómo se analizaría en ese caso, doctor? Es una pregunta que tengo. Doctor. Ya, a ver. Permítame una consulta. También estamos olvidándonos un tema importante. Él estamos olvidando él está aumentando el riesgo permitido. Claro, porque él está consumiendo, él sabe que es peligroso, él conoce la regla del tránsito y sabe perfectamente que consumir alcohol manejando una moto ya está poniéndose en peligro a sí mismo y está poniendo en peligro a otros. Entonces, él está aumentando el riesgo permitido. Claro. Claro. Ya, pero el tema es, pongamos un supuesto, pues, ¿no? Por eso el mundo real tiene muchos casos, ¿no? Si usted fuera abogado, no como fiscal, pues, ¿no? Estamos poniendo como fiscal, yo diría, este señor es culpable, tenía pleno conocimiento que conducir en estado de ebriedad más del 0.50 viene a ser delito. Pero pongámonos en el supuesto que usted es abogado de este señor, en ese supuesto. A ver, doctor Luis, buenas noches. ¿Habría una alteración de la percepción? ¿Usted invocaría el tema previsto en el artículo 20, inciso 1? Doctor, buenas noches. Tendríamos que analizar, pues, doctor, que ahora es un agravante conducir en estado de ebriedad, ya que en el Código Penal el artículo 274 lo estipula, ¿no? Eso es lo que... Más aún todavía si ocasiona lesiones y todo lo demás. Claro, ¿no? claro, doctor. Ahora es un agravante, ya no es un atenuante, doctor. No es atenuante, pues, muy bien. Pero si quisiéramos invocar, a ver, doctor Víctor, si quisiéramos invocar en un determinado proceso, por ejemplo, ¿en qué categoría del delito haríamos mención?
de lo previsto en el artículo 20, inciso 1. Doctor, comparto el criterio de usted en el sentido de que es una alteración de la percepción. Número uno, ¿por qué? Porque el estado de conciencia viene a ser podría ser que el hombre está dopado con medicamentos, eso podría ser el estado de conciencia, de alteración de la conciencia. Y dos, que estaría cometiendo un delito tipificado en el código, en el reglamento del código, el reglamento de tránsito, en el sentido de que está manejando en estado etílico. Y pues ese es un agravante para ser catalogado como responsable de este hecho. Ya, entonces, para alguien más, para todos, entonces esta persona podría ser responsable. A ver, vamos con, creo que había una dama. Creo que yo vi por ahí una dama. ¿Alguien? Por ahí vi. Alfredo. No, vi por ahí una doctora. ¿Comparte la posición de sus compañeros, doctor? Sí, doctor, comparto, pero también no sería peligro común. Claro, no, estamos viendo que sí sería peligro, pero estamos diciendo, como doctor, abogados... Sí. Ahí le agrego algo. Yo hace años salía de un campeonato, hace muchos años, ya más de 10 años, y salíamos de brindar, ¿no? Bastante. Y yo salía con mi moto acá, vivimos en la misma ciudad, en la Merced, y bajando hacia la zona de una pendiente, me da sueño. El funcionario se subió y nunca quiso bajarse de la moto. Y yo le insistía en que se vaya, ¿no? Y él no se bajó. Y al bajar ya con la moto los dos, me pestañé, cuestión de segundos, pero logré maniobrar de nuevo. Y llegamos sano y salvo los dos. En ese caso, si me hubiera accidentado, ¿también sería responsable por el hecho de que el otro nunca se quiso bajar? Claro, serían lesiones culposas agravadas. Y ahí se haría pena efectiva, porque lesiones culposas agravadas tiene, si no me equivoco, de 4 a 6 años. Pero imagínate que claro, pero eso va a ser tu manifestación contra el suceso. Imagínate que solamente que no, si esta persona hubiese sufrido alguna lesión, ¿no? Pero imagínate que haya fallecido, ahí sí ya es otra cosa, ¿correcto? Y hay que precisar algo, ¿no? El conducir un vehículo automotor con signos de haber ingerido bebidas alcohólicas más allá de lo permitido es un agravante. Y para eso hay que mencionar mejor el día de hoy, ¿no? Antes que pasemos a lo siguiente, para que por favor, cuando estén libando licor, no conduzcan ningún tipo de vehículo. Preferible déjenlo abandonado, que otra persona lo conduzca, lo que sea, ¿no? Porque en las lesiones culposas, a ver, ¿alguien puede dar lectura, por favor, al artículo 124, inciso, el cuarto párrafo? ¿Alguien tiene código penal? A ver. ¿Alguien tiene código penal? Artículo 124. Imagínate que tú estás conduciendo y de pronto ocasionas una lesión nomás a una persona. ¿Ya? En ese supuesto. No estamos diciendo que hay un fallecido. A ver, doctora. Buenas noches. Adelante. Cuarto párrafo. Sí, el cuarto párrafo. La pena privativa de libertad será no menor de 4 años ni mayor de 6 años e inhabilitación según corresponda conforme al artículo incisos 4. Ya, continúe, doctora, porque en la última parte está lo determinante. Sí. 4, 6, 7 si la lesión se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego estado del agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes sintéticas o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos litro en el caso de transporte particular o mayor de 0.25 gramos litro en el caso de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general, o cuando el delito resulte en la inobservancia de reglas técnicas de tránsito. Correcto, entonces esta, por ejemplo, es una norma que sanciona con cárcel, ¿no? No es puede ser que, por dos supuestos. Primero, conducir ebrio, más allá del 0.5, ¿correcto? 4 a 6 años. El otro es el siguiente,
Imagínate, pues, que tú estás conduciendo y de pronto en una avenida que tiene solamente un sentido, usted da la vuelta en ese lugar. Infringe una regla de tránsito. Y con esta infracción de regla de tránsito ocasiona un accidente. En ese supuesto también esta norma, el 124, cuarto párrafo, menciona que la pena podría ser de 4 a 6 años de pena privativa de la libertad. Entonces, esta, por favor, una recomendación para todos. Tener una licencia de conducir es un privilegio en nuestro país. ¿Correcto? Así debemos entenderlo. Y lo puede perder. No solamente es un privilegio, sino puede ocasionar lesiones, incluso puede ocasionar muerte de una determinada persona conduciendo ebrio. Yo sé que muchas personas a veces molestan, correcto, pero hay que tener en cuenta esto. La recomendación es que no se conduzca cuando uno ha ingerido bebidas alcohólicas. Déjelo su moto, déjelo su carro o cualquier vehículo automotor en el lugar donde está de preferencia, o que alguien lo conduzca, pero usted no tome el timón, porque puede ocasionar pérdidas humanas. Al doctor Alfredo, ¿sí? Y estaba mencionando de la inhabilitación. Tal vez usted me dirá, no pasa nada. No. La inhabilitación es gravísima en este caso, ¿correcto? Doctor, Entonces, una consulta. Quería justamente, acabo de encontrar un artículo que habla sobre ¿cómo se llama? La Corte Suprema. Dice eso, ebriedad que exime de responsabilidad penal si hay grave alteración de la conciencia. Y la Corte Suprema ha establecido en qué caso el estado de ebriedad puede eximir de responsabilidad penal en el delito de robo. Esto es cuando se presenta una grave alteración de la conciencia en el autor debido al grado de sangre en la sangre, con la entidad suficiente para impedirle comprender el carácter delictuoso de su acto. Mire, más detalle, la grave alteración de la conciencia se presenta cuando el grado de alcohol ingerido adquiere una profundidad suficiente que impide al autor comprender el carácter delictuoso de su acto. A esta conclusión llegó la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema al resolver el recurso de nulidad 1377 de 2014 en Lima. La ley sostuvo, además, que debe utilizarse el método Whitmar para estimar la cantidad y concentración de alcohol en la sangre en el momento de los hechos. Claro, entonces estaría en la fase negativa. Claro. Estaría en la fase negativa. Bueno, es una jurisprudencia, habría que ver si esa jurisprudencia es vinculante o no. Correcto, si es doctrina, bueno, pues no es obligatorio su aplicación, pero si es vinculante tendrían que analizarlo. Algo más antes de pasar ese tema. Estaba mencionando la cancelación definitiva de la licencia a conducir puede llevar el hecho de conducir ebrio, por favor. Vas a tener tu vehículo, tu carro, tu moto, lo que sea, para verlo, pero no vas a poder conducirlo si te sancionan con inhabilitación, que viene a ser el punto 7, cancelación definitiva para conducirlo. Por eso la recomendación, no conduzcan si están con signos de haber ingerido bebidas alcohólicas. A ver, la doctora Mónica, buenas noches. Sí. Buenas noches, doctor. El artículo 20, inciso 1 de la inimputabilidad, indica, doctor, quisiera saber su opinión, el que por anomalía psíquica, grave alteración, pero nos quedamos en la primera parte, el que por anomalía psíquica. Doctor, ¿quién gradúa esta anomalía? Porque no dice primer grado, segundo grado, moderado, grave. Es que esa va a ser resultado de un informe pericial, ¿correcto? No, esto no va a ser... ¿Quién establece que una determinada anomalía psíquica? Va a ser un psiquiatra, pues, ¿no? El fiscal en la etapa de investigación deberá realizar un acto de investigación para establecer eso. Yo no puedo decir en primer momento tiene alteración psíquica. Pero el artículo solamente señala, literalmente, ¿no? El que por anomalía psíquica. Y en los penales hay gente procesada por delitos con retardo mental leve, moderado, ¿no? Pero... No, esas son alteraciones, doctora, pero que tenían la capacidad de comprender al momento de realizar una determinada conducta delictuosa de la naturaleza de esa acción. Aquí se le va a eximir a esta persona que tiene grave alteración,
¿correcto? Psíquica, es decir, en que el nivel de alteración tendrá que ser señalado por un experto, no por el fiscal, no por el policía, sino por un experto que me diga qué nivel es, por ejemplo, su grave de su alteración. Por ejemplo, esto, ¿no? Si llevamos al aspecto procesal. En los delitos, por ejemplo, de violencia familiar, existe un supuesto que, si no me equivoco, más allá de la afectación psicológica, referido a este nivel que debe evaluar un psiquiatra. Daño psíquico. ¿Quién establece el daño psíquico? ¿Establece un psicólogo? No. ¿Un daño psíquico quién va a establecer? A ver, ¿quién me puede decir quién establece un daño psíquico? El psiquiatra. A ver, el psiquiatra va a establecer un daño psíquico. Y para eso yo como fiscal, ¿qué debo hacer? Un acto de investigación, en este caso tendré que ordenar en etapa de investigación que se realice una pericia psiquiátrica a esta persona para establecer ese daño psíquico. Entonces, por eso, la norma no va a decir, pues, se requiere un psiquiatra para establecer el daño psíquico. No, no. Entonces hay que ver. Entonces, en el caso en concreto que dice la doctora, el artículo 20, de la anomalía psíquica, tendrá que establecerlo un psiquiatra, ¿no? No un psicólogo. El psicólogo no ve el tema de psiquiatrías. ¿Correcto? Entonces, los presupuestos del reproche de la culpabilidad, es decir, para establecer culpabilidad a una determinada persona, es esta, ¿no? Capacidad de culpabilidad. Tenía lo que estamos diciendo, conocimiento, voluntad, sabía del tema antijurídico, no. Conciencia de antijuricidad y la exigibilidad de la conducta adecuada al hecho, ¿no? Muy bien, esos tres son los requisitos para que pueda establecerse la reprochabilidad de la conducta a una determinada persona. Entonces, culpabilidad, ya para pasar. Vincula el injusto a su autor, en este caso opera como un indicador. Esta viene a ser culpabilidad si estamos haciendo mención a la faz positiva. En otras palabras, estamos desarrollando estos tres requisitos. Posibilidad exigible de comprensión de la antijuricidad. Estamos diciendo, comprender la antijuricidad significa internalizarla. Hemos dicho que la antijuricidad es todo aquello que contraviene el ordenamiento jurídico. Que esta persona sabía que esa acción no estaba permitida por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, llevarse un bien que no le pertenece. Llevarse un bien que no le pertenece en nuestro ordenamiento jurídico penal peruano, ¿qué constituye? A ver, ¿alguien? Llevarse un bien que no me pertenece en nuestro ordenamiento jurídico, ¿qué constituye? A ver, vamos, con el que tiene cámara. A ver, Miguel, buenas noches. A ver, doctor Miguel. Doctor Miguel, llevarse Sí, un bien que no nos... Es un delito contra el patrimonio, es un hurto. Un hurto. Y esta que contraviene lo que está previsto en la norma, ¿correcto? Esta conducta. No, muy bien. No se requiere la efectiva comprensión del injusto, el grado de esfuerzo que el sujeto debía haber realizado para internalizar. Es decir, esta persona tiene que saber que esta conducta que está realizando no está permitida en el ordenamiento jurídico penal peruano. Muy bien. Por otro lado, vamos a tener la faz negativa, que estamos mencionando, la inimputabilidad. En la inimputabilidad o faz negativa ya hemos hecho mención, y recuerden lo que ya hemos indicado en el artículo 20, no todos los incisos, ya se ha apuntado cuáles son, y esa va a venir en el examen, se basa en cuestiones psicológicas, pero es una figura jurídica. En este caso en concreto, vamos a decir que estos requisitos que estamos mencionando, sobre todo en el artículo 20, va a hacer que esta persona no sea reprochable penalmente, ¿no? Entonces, en las causas de inimputabilidad vamos a encontrarlo en el artículo 20, pero habíamos mencionado algunos específicos que podríamos analizar en esta categoría del delito. Enfermedad mental o psicosis, ¿no? En este caso en concreto, es toda perturbación mental mayor de origen orgánico y o emocional caracterizada por pérdida de contacto con la realidad, o a menudo con alucinaciones, entre otros. Entonces, si estamos aquí en la pérdida de la conciencia, es decir, y tiene esta persona una enfermedad mental,
o psicosis, ¿quién sería el profesional idóneo para que me establezca esto? ¿Alguien me puede decir dónde debería yo recurrir para establecer que esta persona tiene, por ejemplo, esta enfermedad mental? A ver. ¿Qué profesional sería el idóneo para establecerme que este señor está en este supuesto y que no va a ser reprochable? Doctor, un perito en psiquiatría, un psiquiatra. Claro, un psiquiatra tendría que mencionar. Sí. Doctor Coronado, una preguntita sobre la fase negativa y positiva. Si bien basta solamente un elemento de la fase negativa, ya sea para exculpar o para excluir la culpabilidad, uno de ellos nada más basta. En la fase positiva, ¿también basta uno de ellos para que haya imputabilidad? ¿O es copulativo? ¿Tiene que estar los tres? No, copulativo, los tres. Tiene que estar los tres, doctor. Los tres, ajá. Y en la primera, en la negativa es disyuntiva, ¿verdad? Claro, en la negativa basta uno. O sea, basta uno. ¿Ya? Muy bien. Entonces estamos viendo. Para determinar si existe o no una enfermedad mental se exigen los siguientes criterios: biológico, psiquiátrico, psicológico y mixto, ¿no? En este caso, el que va a establecer la imputabilidad o no, hemos dicho, es el juzgador. En concreto, el juez al momento de expedir el fallo, ¿correcto? Luego de la actuación probatoria. Pero si nosotros estamos ya en un caso, viendo desde etapa inicial, y tenemos esta fase negativa que estamos mencionando, tendremos que advertirlo en etapa previa. Ya mencionamos que en etapa intermedia también podemos invocar esta para poder archivar o sobreseer un determinado caso. Pero si ya estamos en etapa de juicio oral, incluso en la actuación probatoria, deberías hacer los argumentos para demostrar este punto, ¿no? Por ejemplo, si estamos con un psiquiatra en un determinado caso donde el fiscal pues está acusando a una persona que tiene una enfermedad mental o psicosis, deberíamos, por ejemplo, en la actuación probatoria, en este interrogatorio, contrainterrogatorio al psiquiatra, hacerle preguntas precisas sobre ese punto, ¿no? Por ejemplo, le podríamos decir, es cierto que el peritado tiene alucinaciones, por ejemplo, y que estas alucinaciones se dan a menudo, y que esto perturba su mundo de percepción de la realidad. Entonces, hay formas como podemos obtener sobre toda esta información si ya estamos, por ejemplo, a nivel de juicio oral. La idea es que debemos evidenciarlo al juzgador para que pueda valorarlo en un determinado momento. Muy bien. Entonces, grave perturbación de la conciencia es una situación en la que se encuentra el sujeto cuando sufre una alteración de la percepción de la realidad. Sordomudez y ceguera, por ejemplo, ¿no? La inconsciencia es otra, ¿no? Es una perturbación temporal ajena a lo patológico y carente de base somática. El sueño, esta situación excluye también la capacidad para comprender y conocer, por lo tanto, pero no va a ser, pues, cualquier sueño, ¿no? Sino esta tendrá que ser, pues, un sueño producto de algún alucinógeno, entre otros, y que esto me haya conllevado a realizar una determinada acción. El sonambulismo, ¿no? Sueño anormal, caracterizado por la aptitud del sujeto de realizar actos equivalentes al estado de vigilia. En este caso es inimputable, ¿no? Pero si sabía de su anormalidad, responde a título de culpa. También hipnotismo, ¿no? Estado de sujeción profunda. En este caso, en el hipnotismo, otra persona controla la acción de esta persona. Es decir, realiza lo que el que lo realiza que lo lleva a este estado de hipnotismo, ¿no? Es inimputable si es instrumento del hipnotizador. De otro modo, será imputable. Intoxicaciones no alcohólicas, puede ser eximente o agravante según la personalidad, ¿no? Grave influencia de la inteligencia, entre otros. Muy bien. Entonces, el comportamiento del sujeto activo no es culpable si a su favor se presenta alguna de estas causas también. Error de prohibición. Pero tendría que ser, a ver, ¿alguien me puede decir qué tipo de error de prohibición tiene que ser? Hay dos, vencible e invencible. Si es vencible, se atenúa la pena. Si es invencible, a ver, si la conducta del sujeto es
invencible. Se exime de pena, doctor. Se exime de responsabilidad. Correcto. Entre otros. Error de prohibición. Ahí estamos viendo. Ya, yo les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un menor, ya les pongo este supuesto, que un varón de 22 años tiene relaciones sexuales con una chiquilla de 14? Y esta chiquilla de 14, hoy en día todas las chiquillas, todas las personas tienen ya DNI, ¿no? Le muestra un DNI donde dice, tiene 16 años. Pongamos de 13 años, ¿ya? Uno de 22 con uno de 13. Y esta de 13 le dice, al de 22 le dice, yo tengo 16 años. Y le muestra un documento nacional de identidad que ella se ha conseguido, de por ahí, que no es de ella, o sea, se hizo elaborar, no sé cómo consiguió. Y le menciona a esta persona que tiene 16 y mantiene relaciones sexuales. Y luego sus familiares le denuncian al tipo por violación sexual. ¿Podríamos invocar en ese caso en concreto que estamos mencionando algún tipo de error? A ver, ¿qué dice el doctor Alfredo en ese ejemplo que estamos poniendo? ¿Habría algún tipo de error en el sujeto activo? Sí, a ver, doctor, permítame. A ver, si bien es cierto, por supuesto, en ese sentido sí, había un error, si es que tendría que demostrar en ese tema, bueno, a pesar que el problema es complicado, pero sí tendría que demostrar que efectivamente la joven dijo que tenía 16 años, que tenía una mayoría de edad, que en sus... no, que le mostró, que le mostró un carnet. Imagínese que es un... Es un error de tipo... menor. Claro. Ya, le Sin muestra... embargo, sería seducción en ese caso, ¿no? Tendría que demostrar que es seducción, que no es violación. Podría considerarse un error de tipo, pero tendría que demostrar, pues, ¿no? Y que efectivamente, con pruebas, ¿no? Ya. A ver, vamos con Edinson. Gracias, doctor. A ver, estamos diciendo que una chiquilla de 13 y tiene una parejita de 22 y le dice, pues acá está mi carnet, yo tengo 16 años y tienen una relación sexual. Luego su familia, porque no llegó esa noche, denuncia violación sexual. Ya. Doctor. Sí. Diga, adelante. En este caso, si aplicamos el error de tipo, sabemos que hay dos, ¿no? Error de tipo vencible y el otro es invencible. En este caso es un error de tipo vencible, porque en este caso el de 22 años tenía que estar seguro que tenía 14 años. Por lo tanto, habría dolo, ¿no? Entonces sería responsable. Ya, a ver, ¿todos están de acuerdo? ¿O hay alguien que me puede decir, no, ese error es invencible? Porque si nosotros adoptamos... A ver, adelante, Junior. Sí, estaríamos frente a un error de tipo. Ahora hay que ver las circunstancias, no solamente esa circunstancia, de repente el cuerpo, la fisionomía de la señorita. Claro. O sea, ya pongamos no, que la chiquilla, la niña, la adolescente tiene una apariencia, pongamos, de 15 años, pues, pero tiene ese carnet que le dice, mira, yo tengo 16 años, acá está mi carnet, pero ese carnet de identidad no es el que lo identifica, sino que ella digamos, ha hecho elaborar otro, ¿no? Y tiene el carnet, tiene el documento nacional de identidad. Prácticamente lo falsificó. Falsificó. Algo así. Ya, pues, creo yo que una persona en su juicio normal, si ves a una chiquilla con características de 15, o bueno, un joven de 15, que vea una chica de 15, 16 años con su DNI que te está mostrando, creo que sería invencible. No vamos más allá a buscar. Ya, a ver, porque esto es determinante. A ver, doctor Víctor, buenas noches. ¿Qué sería? Estamos analizando solamente el error, ¿eh? No estamos analizando otro. Señor, mi querido doctor, en este caso sería un error de tipo invencible. ¿Por qué? Porque ella, en pocas palabras, ha engañado a la gente. Y, en segundo lugar, pues, la apariencia física es otra cosa que se tendría que probar, ¿no? Ya, pero muy bien. Es un error de tipo. Sí. Por tanto, si fuera invencible, ¿cuál sería el resultado a nivel de culpabilidad?
a nivel de culpabilidad. ¿Sería culpable o no este señor? No. No, es controversial, doctor, es controversial, porque se tendría que analizar una serie de circunstancias, tanto atenuantes como agravantes. Ya, y usted, Una falsificación. ya, y usted como abogado, ¿qué ordenaría en ese caso? ¿Qué tipo de pericia pediría al fiscal? En primer lugar, una pericia psicológica de la menor. Ya. Segundo lugar, una comprobación de que sí, en realidad ha habido una falsificación de documentos. Ya. Pero, ¿qué sería más que el tercero? ¿Cuál sería el tercero? ¿Qué tipo de pericia podría ser a su favor? Ya, falsificación, ya hemos establecido, Fiscalía estableció que sí, pues esta menorcita falsificó su DNI y bueno, con eso se hace pasar como de 16 años. Ya. A ver, ¿qué pericia ordenaría usted como abogado? No estamos, ya tuvieron relaciones sexuales, ¿no? Ya tuvieron, Bueno. eso, ambos dicen, sí, hemos tenido relaciones sexuales, ha sido con mi consentimiento, la chiquita dice, sí, fue con mi consentimiento, y el tipo también dice, sí, ambos hemos tenido consentimiento, así que no hay ningún problema. ¿Qué tipo de pericia sería determinante para corroborar lo que estamos diciendo? A ver, ¿alguien? A ver, doctor Elvis. Sí, doctor, buenas noches. Haciendo mención a lo que indicaron hace un momento, para mí sería un error de tipo vencible. Y bueno, estando aquí también no existe un, digamos, VLS de manera dolosa, de manera culposa, ahí no habría responsabilidad. Y con respecto a la pericia, se tendría que ver un antropólogo para que realice una pericia bioantropofísica. Bueno, si vamos al tema de las características físicas de la persona. Ya, pero hay que precisar, si el error es vencible, se atenúa la pena, no se exime. Correcto, es decir, se va a sancionar. Correcto. A ver, el doctor Alfredo, buenas noches. ¿Cuál sería su opinión, doctor? Es un error de tipo, doctor, es un error de tipo invencible y las pruebas que se debería hacer es una prueba psicológica, ¿no? Para determinar la menor y su grado de responsabilidad o la parte que está vinculante al delito bueno, en el caso de menores la falta, ¿no? De haber presentado un DNI falso, ¿no? Ya, muy bien. A ver, el doctor Ismael, ¿qué tipo de error sería, doctor, en el ejemplo? Sí, doctor, para mí sería un error invencible, dado que la persona que el hombre, el muchacho que lo vio, aunado al DNI que le presenta, que tiene 16 años, él observa que es una chica voluminosa, con características que no son de una menor de edad, sino que son de una mayor edad, lo cual en su conjunto, estos elementos periféricos hacen pues que él se introduzca en un error invencible, ¿no? Ya, muy bien. A ver, vamos con el doctor Cadillo. Creo que no tiene... A ver, ¿alguien más? ¿Irving? A ver, active su cámara, por favor. A ver, para luego dar pase a Miguel. Irving, buenas noches. Gustavo. A ver. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, estamos analizando justamente en la culpabilidad de esto, ¿no? Es Sí, inimputabilidad. bueno, justo había un caso muy particular respecto a lo que está mencionando. Había una menor de 13 años en la selva que, bueno, por la zona, ustedes saben que las personas en la selva son un poco más voluptuosas, ¿no? De una edad muy temprana. Entonces, la niña tenía 13 años y se hizo pasar por una de 21. Yes. Entonces, y por su fisonomía física era creíble, ¿no? Porque era bien desarrollada. Entonces el tipo llegó a tener intimidad con esa persona y el Código Penal es muy drástico en esa parte, ¿no? Donde menores de 14 años cadena perpetua o sin su consentimiento va la imputación penal, ¿no? Y bueno, respecto al
a las pericias que se puede pedir, es el examen psicológico y el certificado médico legal, ¿no? Con eso se determina si es que, bueno, hubo consentimiento o no de parte de la menor de edad. Pero yo les pregunto, a ver, para todos los que están, hay 405. ¿En el Perú existen psicólogos que me puedan establecer la credibilidad del testimonio? ¿Existe en la fiscalía, existe algún perito que me diga está mintiendo o me está diciendo la verdad? A ver, ¿cuántos de ustedes, no sé cuántos laboran acá en fiscalía a nivel nacional? ¿Alguien me puede decir si en el Perú, en medicina legal, en fiscalía, existen psicólogos que me puedan decir, o psicólogos que me puedan decir la credibilidad del testimonio de una persona, que me puede decir, sí, está diciendo la verdad, o está mintiendo? ¿Existe o no existe? A ver, Miguel, ¿has escuchado algo? Doctor, disculpe, sobre el examen que usted hacía referencia, bueno, que debería practicarse a la menor, sería el examen ginecológico. Antropológico. Claro, para establecer la voluptuosidad, a qué antropometría, incluso para saber qué contextura tiene, si tiene esta apariencia de tener una edad cronológica de 13 o tiene una edad cronológica de 15, 16 años. Más, si estamos diciendo que ambos está diciendo, sí hemos tenido relaciones sexuales, ¿correcto? Entonces el certificado médico legal va a arrojar positivo en el sentido de que sí hubo un acto sexual consentido, eso está desde ya afirmado por ambas partes, pero como defensa, si estoy diciendo como defensa que le ha mostrado un DNI donde dice 16 años y con esto el tipo dijo, pues bueno, mayores de 14 años pueden tener relaciones sexuales con consentimiento y esto no constituye delito y tuvieron un acto sexual, entonces ahí habría desde mi punto de vista un error de tipo invencible. Claro, en el aspecto probatorio esto tendrá que corroborarse. En este aspecto probatorio tendrá que haber una pericia de ese documento, por ejemplo, el del DNI, para establecer, por ejemplo, si ha sido falsificado o no. Fácil, pues, ¿no? Vamos a pedir la partida de nacimiento, vamos a pedir su documento nacional de identidad de este menor, con este documento que ha sido puesto en conocimiento de este tipo, ¿no? De su pareja, por ejemplo, de este joven. Otro, la pericia antropométrica que mencionaba, para establecer con textura, a qué edad cronológica esta persona aparenta tener a ese momento, ¿no? Entre otros, que será la pericia psicológica. Y ahí a la pericia psicológica mencionaba algo. Les hacía una pregunta. ¿Existe en el Perú, peritos psicólogos que me puedan establecer credibilidad del testimonio? A ver. Es importante esto, ¿eh? Tal vez no lo toman con esta seriedad, pero si testigos que están yendo a juicio y con su testimonio se está sentenciando, peritos que van a juicio y con su declaración sobre este informe pericial existe sentencias, ¿es trascendental o no el tema de psicología del testimonio? A ver, ¿alguien ha escuchado si existe o no? A ver, doctor Miguel, ¿alguna vez le ha preguntado a algún psicólogo? A ver. Doctor, bueno, que haya una pericia que al grado de, digamos, de certeza te pueda decir si es verdad o mentira, digamos, un polígrafo, no lo hay, ¿no? No es admisible. Aún no es, a la legislación nacional todavía no es admisible, pero existe, los psicólogos pueden evaluar diferentes patrones y en una conducta de largo a mediano plazo pueden ver si esta persona tal vez es un potencial mitómano. Por ejemplo, si esta conducta él ya lo ha presentado anteriormente, o sea, ha venido engañando a otras parejas anteriores y ya tienen otros procesos, entonces ya ahí tienes un indicio que le puede servir a un psicólogo para poder evaluar una serie de patrones y decir, no, esta no es la primera vez que ella hace esto, ya viene mintiendo varias veces, ¿no? Viene alterando la verdad, viene alterando la realidad en favor de ella, ¿no? Entonces, tal vez de un momento a otro que te diga sí o no, o sea, digamos un polígrafo, si está diciendo la verdad o no, todavía no es aplicable a la legislación nacional, pero un examen
donde un psicólogo puede evaluar una serie de patrones, como le estoy diciendo, que vea el historial de esta persona, si es que ya ha tenido otros episodios parecidos, sí lo puede evaluar un psicólogo. Pero tú me dices los patrones. Yo te diría desde el tema, bueno, un poco que estudié este tema, la psicología del testimonio, los patrones no hacen la mentira se genera en el cerebro y el psicólogo no estudia el cerebro, el psicólogo estudia el comportamiento. Claro, si yo tenía un comportamiento hace un mes engañando a una persona de igual forma y hace 3 semanas he hecho algo parecido y he vuelto a engañar a otra persona y ayer engañé de igual forma a una persona, esto crea ya una cadena de situaciones en donde yo me veo inmerso y ya lo estoy haciendo sistemáticamente. Entonces yo a eso me refería, ¿no? Si un psicólogo se sienta y evalúa que hay comportamientos ya sistemáticos de este mismo fenómeno, podría sacar un diagnóstico, ¿no? Una conclusión. Ya, un diagnóstico. Pero yo les preguntaba esto, ¿por qué es importante? Si estamos diciendo que en todo el proceso penal, la prueba madre, pongamos en un primer orden, en todos los delitos es el testimonio, ¿correcto? Del testigo perito. Luego viene el medio de prueba documental y luego viene el medio de prueba material, ¿cierto? Este es el orden, ¿no? La pregunta era, ¿en el país existen psicólogos que me puedan decir si esta persona está mintiendo o no? ¿Alguien escuchó? ¿Y por qué no cuestionan eso ustedes cuando están en un juicio oral? A ver, no existe, a lo menos de lo que hasta ahora conozco, no existen psicólogos que me puedan decir está mintiendo o no. Lo que sí pueden decir, de lo que más o menos dijo el compañero, es pueden aproximarse, pueden decirme de la evaluación. Sí tiene, digamos, una tendencia a ser mitómano, por ejemplo. Pero no me pueden afirmar. Pues yo, por ejemplo, si fuera abogado, ¿qué pregunta le haría? A ver, ¿qué pregunta le haría usted a ese psicólogo sobre un testigo determinado? Doctor Víctor, ¿cómo le haría como abogado defensor una sola pregunta a este psicólogo? Doctor Henry, ¿su PPT no se está compartiendo? A ver, ¿qué ha pasado? A ver, a ver, ¿sí? ¿Ahí? ¿Se ve? No, doctor. Ya, voy a reiniciarlo, ¿ya? Doctor Víctor, ¿qué pregunta le haría usted a este? Antes quisiera poner en claro lo siguiente. En la actualidad no existe un psicólogo que evalúe la conducta y la edad cronológica de la persona que miente. En segundo término, sobre la pregunta que hace es, yo le diría, haría las siguientes preguntas. Una de las primeras es si tiene la capacidad intelectual para poder evaluar a esa persona. Ya. La segunda sería, qué grado de, si tiene experiencia o no tiene experiencia en este tipo de pericias. Ya. ¿Me dejo entender? Ya. Eso sería. Si tuviéramos que hacer una sola pregunta, ¿cuál sería la única pregunta que yo le haría, por ejemplo, para desacreditarlo todo lo que dijo el psicólogo? A ver, una sola pregunta, como abogado defensor, no como fiscal, como abogado defensor. Si se pudiera, si ha habido una evaluación anteriormente, si se puede ratificar o no en la pericia psicológica que ha habido. Ya, bueno, se va a ratificar. ¿Alguien más? A ver, doctor Irving, para ya finalizar esto. Reader, ¿se está mostrando la diapositiva? Doctor, repente a mi monitor no lo... A ver, los demás me confirman. ¿Se está observando? No, a ver. ¿Alguien me puede confirmar si se observa? Irving, ¿se observa la diapositiva? Unos segundos, doctor. El área de sistemas ahorita me va a confirmar si se puede ver. Sí se observa. Me dicen que sí. Ya, muy bien. A ver, ¿por qué? Para cerrar esto ya y irnos con las preguntas. ¿Por qué es importante esto? Estamos diciendo error de tipo, vencible, invencible, y estamos llegando a este nivel del psicólogo. Ya, bueno, psiquiatra, ahora psicólogo, más está en otro nivel, ¿no? ¿Qué pregunta sería la única que haría? A ver, doctor Irving, nada, ya. Alfredo.
Doctor, le preguntaría, ¿usted evalúa comportamientos o evalúa la parte neuronal de la persona, no? Te va a La decir parte del... comportamiento, te va a decir, porque te va a decir comportamiento. A ver, otro. ¿Cuál sería la única pregunta que le haría? Mira, señor psicólogo, usted ha explicado todo. Ha dicho, ha evaluado, ha hecho tal método, muy bien. ¿Cuál sería la única pregunta? A ver, Edison, ¿cuál sería la pregunta que le realizaría sobre credibilidad del testimonio? Sobre credibilidad del testimonio. Sí, doctor, yo le preguntaría cuántos informes o evaluaciones realizó, ¿no? De ese tipo. ¿Ya? Pero es una pregunta abierta. Esto te va a decir, he hecho 500 informes, ya te dio la respuesta. No, yo quiero desacreditarlo como abogado. A ver, Jorge, vamos, con esto finalizamos, ¿ya? A ver, yo voy a tratar de intentar hacer una pregunta. A ver, Jorge, ¿alguien? ¿Alguien más? A ver, Junior, ¿cuál sería la pregunta que le harías? Si con eso desacreditas, bueno, pues todo lo que dijo. ¿Es usted perito en psicología del testimonio? No, no soy. A ver, la doctora Elizabeth, ¿cuál sería la pregunta que haría? O Elizabeth, ¿cree nadie? A ver, el doctor Acer. La pregunta. A ver, vamos con el... Buenas Adelante, noches. doctor. Buenas José, noches. José Aguilar. Sí, doctor. Yo trabajé en una sala penal en el año Ya. 98, más o menos, 98, 99. Era la segunda sala de reos, de reos en cárcel, en Lima. Hubo un proceso en el cual, no sé si seguirá el doctor Malaver, Ponce Malaver, creo que apellidaba el doctor. Él, en un proceso, realizó una pericia. Ya. Y en ese tiempo se le denominaba como la pericia de la verdad. Lo que llevó muchos análisis respecto a varios procesados que hubieron en ese caso. Pero al final, en resultado, esa pericia al final determinaba solamente qué porcentaje de verdad existía en un relato de una determinada persona. Y cómo se descartó para efectos de ser valorada o que sirva de sustento para el tema de la sanción o encontrar la responsabilidad de los investigados, era porque precisamente no determinaba en qué parte de la declaración era lo que estaba mintiendo. O sea, al final de todo, si bien es cierto, esa pericia se realizó, no sirvió de mérito para efecto de poder sustentar una condena, ¿no? Porque no precisaba exactamente en qué parte de lo vertido por la persona era la mentira y en qué parte decía la verdad. Bueno, eso es lo que podría comentarlo como una experiencia. Muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias. Ya para cerrar, entonces. ¿Por qué es importante esto? Estamos llevando el aspecto procesal y culpabilidad. Bueno, a nivel de culpabilidad estamos viendo ese tema. Estamos diciendo la faz positiva, culpabilidad, reprochabilidad, si hay estos tres requisitos, faz negativa va a eximirlo. Yo intentaría hacer la siguiente pregunta. Por ejemplo, bueno, el psicólogo dijo método, técnica, que lo ha evaluado, está el relato, todo. Muy bien. Pero si estamos como abogados defensores, podríamos hacer la siguiente pregunta desde mi punto de vista personal. Por ejemplo, podemos decir, ¿es cierto que usted no puede establecer si el testigo está mintiendo en este caso? ¿Cierto? Es cierto que usted no puede establecer si el testigo está diciendo la verdad en este caso. Si me dice sí, yo voy con otro. ¿Cuál? Es cierto que usted no es perito en psicología del testimonio, ¿cierto? Si me dice no, entonces me quedo ahí porque me está diciendo, entonces, en otras palabras, que el testimonio que ha brindado la agraviada no es tan contundente, no es tan cierto. Me dejo explicar esa parte. Entonces, ya cada uno practicará su técnica a realizar, pero un mensaje, a lo menos de lo que yo conozco, en el país no hay psicólogos del testimonio. Es decir, cuando una persona está diciendo la verdad o está mintiendo. ¿Se pueden aproximar? Sí, se pueden aproximar.
y tenemos casos donde se aproximan los psicólogos, me dicen, de todo lo evaluado en la conducta, nos da como resultado que esta persona puede ser mitómano, por ejemplo. O de lo que se ha evaluado, podemos deducir que se aproxima a una verdad. Pero si nosotros queremos netamente cuestionar credibilidad del testimonio, a lo menos de mi experiencia, no he observado ninguna. Muy bien. Entonces, a ver, doctora Elizabeth, tal vez ahí un psicólogo forense. A ver, doctora, buenas noches. ¿No tiene activo su cámara, doctor? Ya, no hay, entonces. Muy bien, con eso entonces vamos a dar por finalizado. Aquí les dejo una jurisprudencia más de este tema y finalizamos con esto. La teoría del delito, como hemos mencionado, tiene cada categoría, ¿correcto? El día de hoy hemos hablado sobre todo el tema de culpabilidad, no olvidar el tema de la faz positiva, los requisitos para la reprochabilidad, es decir, para establecer la sanción, y la faz negativa para exculparlo. Artículo 20, no olviden, del Código Penal. Muy bien, con eso entonces damos por finalizada, y si hay alguna pregunta lo voy a absolver, y si no hay, pasaremos ya con Reader para las indicaciones. Excelente, doctor. Ciertamente damos por culminada la presente sesión porque ha sido 100% didáctica, la cual estamos totalmente agradecidos, doctor Henry Coronado, por su participación en el presente diplomado. Muy pronto tendremos un diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal. Solamente ya le voy a extender la invitación al doctor Henry, parte especial y también procesal con el doctor Fran Almanza. Los dos van a ser parte del equipo que van a tener el presente diplomado, que va a iniciar en el mes de marzo, abril y junio. Bueno, tenemos a la doctora Catarine Borrero. Doctora, muy buenas noches. En estos momentos le puedo dar pase al audio si tuviera alguna cotación, siendo que la doctora es parte de nuestra comunidad jurídica, Audiápolis, y además también está promoviendo sobre nuestros diplomados a sus, asistentes, colaboradores, y la cual, doctora, estamos totalmente agradecidos. Tenemos en conexión al doctor Henry. Adelante. Muchas gracias. Quería saludar y felicitar al doctor Henry por la labor que realiza desde la docencia y también en la labor funcional. Muy práctico los ejemplos que nos ha brindado el día de hoy, y agradeciendo la oportunidad de poder compartir con ustedes como oyente esta noche. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Para mí es un honor escucharlo, doctora. Muchísimas gracias. Un placer. Cuídense mucho y saludos a todos, a toda la comunidad de Audiápolis. Siempre preparándonos. Miren, ya es tarde, domingo, mañana trabajamos, pero ustedes siguen atentos a prepararse, y eso es saludable y hay que felicitarlos. Reconocer ese esfuerzo personal que se realiza, porque cada uno queremos seguir avanzando en el ejercicio profesional y dar lo mejor de nosotros. Un abrazo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos, Reader, con las preguntas que pudiera existir el día de hoy. Doctor, cerramos la sesión. No sé si le parece. Sí. Bien. Muy bien. Han sido 4 horas de capacitación de nuestros participantes y no sé cómo sobreviven, de verdad, pero realmente muy buena capacitación. Tenemos, imagínense, tenemos a la doctora Catarine, tenemos al doctor Henry y a todos nuestros estudiantes, porque esta es la gran labor que cumple Audiápolis. No sería nada si nuestros estudiantes que día a día se conectan. Domingo, imagínense, 4 horas. Dios mío. 11 de la noche. Un robot, o no sé, pero muy bien. Doctor, cuídese mucho, que Dios le bendiga, y ya nos estaremos viendo nuevamente porque tendremos atención al usuario, algunos tópicos que ya le voy a remitir para ya programe en la semana. Muy bien, muchísimas gracias. Primero, mi agradecimiento a Dios por permitirme estar con ustedes, mi agradecimiento también a cada uno de ustedes que están un día domingo en estas clases con la finalidad de afianzar, recordar algunos conceptos, ver en el aspecto procesal para mejorar su labor. Entiendo que todo lo que hacemos
es para mejorar nuestra labor, nuestra función que realizamos, ya sea como abogados, como estudiantes, como litigantes, como fiscales en este nuevo modelo. Muchísimas gracias a todos. Si Dios permite, estaremos en alguna otra clase. Buenas noches, cuídense.